con ustedes. Este fue el mensaje de los sacerdotes católicos durante la Semana Santa. El sermón de las 7 palabras recogió la preocupación de los religiosos alrededor de temas tan importantes como el de la pobreza. ¿Cómo está viviendo la gente en este momento? Invitando a ellos a que la gente supere el miedo. Esto fue parte de lo que dijeron. Padre, perdónanos. Violencia, inseguridad y delincuencia son indicadores de cómo marcha el respeto a la dignidad y a los derechos. Este tema era hace unos meses una de las preocupaciones fundamentales de los dominicanos. Hay factores estructurales que provocan esta situación de violencia, de inseguridad y de delincuencia, pero detrás de las estructuras puede haber personas manteniéndolas, afianzándolas y tratando de sacar provecho. Padre, perdónalos. Pero no podemos ignorar la violencia que nos toca más de cerca, la violencia intrafamiliar, tantas mujeres asesinadas, tantos feminicidios. Hablamos de la violencia y el acoso de todo tipo al interior de nuestras familias, trabajos, relaciones sociales. Violencia que se traduce en palabras, gestos y actitudes hacia aquellos más cercanos. Porque no somos pacíficos, sino violentos. Padre, perdónanos. La corrupción y el clientelismo forman parte de una tradición vieja, una enfermedad crónica. La definía alguien en estos días atrás, una enfermedad que se hace nueva cada día y de forma especial en momentos de emergencia. Codiciosos de ganancias, aprovechamos cualquier situación, aunque sea emergencia como esta, para ganar dinero nosotros o nuestro grupo. Nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante los consejos y sugerencias, no nos hemos despertado ante las injusticias de nuestra sociedad, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Padre, perdónanos. La contaminación del aire, tierra, agua, desechos tóxicos, emanación de gases, la cultura del descarte que excluye personas y convierte a las cosas en basura, calentamiento global y sus efectos, desigual acceso al agua potable, la destrucción y desaparición de especies animales. Por ello, Padre, perdónalos. Padre, perdónanos. Finalmente, la política, que ha de ser la animación interior hacia la justicia, que conlleva un comportamiento ético y espiritual, cuyo resultado es gobernar en función de la igualdad, del respeto a los derechos de todos y del crecimiento económico y el desarrollo orientados sobre todo a los más vulnerables en la sociedad. ¿Es eso la política entre nosotros? Padre, perdónalos. Padre, perdónanos. Jesucristo revela a Dios como Padre de misericordia, y esto nos permite verlo especialmente cercano a nosotros, sobre todo cuando necesitamos el perdón, o cuando sufrimos o estamos amenazados en el núcleo mismo de nuestra existencia y nuestra dignidad, como sucede en estos días. La situación que vivimos es un auténtico viacrucis para nuestra sociedad. Y en este viacrucis hemos sido humillados y cargados con una pesada cruz. Ha caído nuestro orgullo occidental de ser omnipresentes y omnipotentes protagonistas del mundo moderno, señores de la ciencia y del progreso.
En plena cuarentena doméstica y sin poder salir a la calle, comenzamos a valorar la realidad de la vida familiar. Nos sentimos más interdependientes, todos dependemos de todos somos vulnerables, necesitamos unos de otros, estamos interconectados globalmente para el mal y para el bien. La pandemia que sufrimos ha destapado con crudeza el viejo sistema de desigualdad que rige nuestro mundo, un sistema que ha terminado fallando, aunque esta misma situación, haciendo de la necesidad virtud, nos puede dar la oportunidad para reorganizarnos de cara al futuro y ver qué tenemos que priorizar, dónde tenemos que enfocar la atención, cómo arreglar nuestras vulnerabilidades. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. También el buen ladrón es una aplicación de la parábola de los obreros de la viña, que siendo contratado por un propietario a diferentes horas, recibieron la misma paga. El buen ladrón pertenece a los de la hora undécima, los últimos, lo que muestra que nunca es demasiado tarde. Hermano, nunca es demasiado tarde para encontrar a Cristo y reconocerlo como Rey. Es hoy el tiempo para nosotros. Desde ese momento se abre para el malhechor el horizonte luminoso del reino de Dios, el paraíso, que significa lugar de paz. El perdón transforma la existencia, cancela el pasado y, uniéndose a la conversión del hombre, inaugura una vida insospechada de plenitud de vida y de paz. El encuentro con Cristo transformó a Mateo y a Zaqueo, que eran ricos, recaudadores de impuestos, y el imperio le permitía cobrar más para ellos. Era prácticamente una licencia para robar. Hoy hay personas que creen que tienen licencia para robar. Claro, no se sabe quién se las ha dado. Zaqueo, al encontrarse con Cristo, va más allá de la retribución que establecía la ley judía de un cuádruple en un solo caso, y el de la ley romana, que imponía la retribución para todos los robos, extendiendo para sí a todas las injusticias que haya podido ocasionar. Por eso Zaqueo dice: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Hermanos, qué buena noticia. Al paraíso pueden ir los pecadores que se arrepienten. Imitemos a este ladrón, imitemos la conversión de Zaqueo en este momento en que estamos en una cuaresma mundial, en la que Dios nos ha puesto y nos dice a través del apóstol Pablo: el que robaba, que ya no robe, que trabaje con sus manos, haciendo algo útil, para que pueda socorrer así al que lo necesite. Reconozcamos que Jesús reina, que tiene poder. Puedes enfermarte con el coronavirus, pero te vas al cielo. Puede ser que haya sido señalado de robo. Si es verdad, devuélvelo. Te vamos a perdonar, no te vamos a condenar. Cristo te perdona. Haz un tesoro en el cielo, repartiendo esos bienes a los pobres. Los bienes son de todos. Róbate el paraíso. Hermanos, los 2 ladrones
reflejan el misterio de la libertad de cada hombre para elegir el bien o el mal. Hoy, de frente a un Cristo crucificado, de frente a esta pandemia, tenemos que elegir entre la incredulidad, la desesperación o elegir la fe y la esperanza. Nunca es demasiado tarde. Hoy podemos entrar al paraíso. Seguimos recibiendo a María en nuestras casas. Ella forma parte de nuestra familia. Tenemos a Dios como Padre y a María como Madre. Ella completa nuestra familia de fe. María es bienvenida en los hogares dominicanos. Tenemos una hermosa pintura de ella hecha con cariño para recordarnos que ella es nuestra Madre y nos cuida. María de la Altagracia está en nuestros hogares y en nuestros corazones. A ella le pedimos que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. A María le rogamos que interceda por este pueblo en este tiempo de sufrimiento, de inseguridad, temor y muerte. A María le rogamos vivir esta crisis como verdaderos cristianos. Le pedimos a María que no olvidemos lo que nos decía en esta misma iglesia nuestro arzobispo: todo lo que tenemos es de todos. Dios así lo quiso. La creación, obra de Dios, está al servicio de toda la humanidad. Y la Iglesia nos enseña que los bienes, aun cuando son poseídos legítimamente, conservan un destino universal. Toda forma de acumulación indebida es inmoral, porque se halla en abierta contradicción con el destino universal que Dios Creador asignó a todos los bienes. En este sentido, hermanos, queda claro que no basta cumplir la ley para enfrentar este coronavirus. Legalmente se podría argumentar que es un derecho cobrar deudas y cumplir los contratos, pero en una situación como la que estamos viviendo, la moral invita a mirar más allá, a mirar lo que es justo. Es el momento de pedir a Dios que nos ayude a pensar en los más necesitados. Juan recibe a María en su casa porque ahora ella lo necesita. Nuestros hospitales y nuestros servicios de salud deben acoger primero a quien más lo necesita. Hay mucha gente buscando servicios de salud, pruebas, exámenes, medicamentos, pero no aparece para todos. El Estado dominicano y las organizaciones deben estar claros en que los bienes que administran y poseen tienen un destino universal. Deben estar al servicio de todos, especialmente de los más frágiles y de los más débiles. Estamos en una emergencia. Se ha prolongado el toque de queda para cuidar la salud, pero es también tiempo de proteger la vida de las personas, tomando las medidas necesarias, por duras que sean, para asegurar la alimentación y los servicios básicos de todos los dominicanos. El COVID-19 no es el único causante de lo que estamos viviendo en este momento en República Dominicana. El virus le quitó la sábana al enfermo, ha destapado, para que todos lo veamos, en qué condición vive la mayoría de nuestro pueblo. El hacinamiento, la falta de agua, la falta de servicios. Carecemos de un servicio de salud primario. Eso no lo trajo el virus, ya estaba aquí. Dedicamos una parte ínfima, ridícula,
del presupuesto nacional al sistema de salud. Como parte de esta iglesia, queremos seguir la tradición bíblica del año sabático, tal como aparece en el libro del Deuteronomio. Si se encuentra algún pobre entre ustedes que viven en las ciudades, en la tierra que Yahvé le ha de dar, no endurezcas el corazón ni le cierres la mano, sino ábrela y préstale lo que necesita. Deseo desde esta Catedral Primada de América animar a los empresarios, como ya algunos lo han hecho, a aportar recursos significativos a la altura de la emergencia nacional que vivimos. No es momento de hacer aportes simbólicos, es momento de sacrificios, y los que pueden más deben sacrificarse más. Así nos lo enseñaron nuestros padres. El más fuerte que cargue más pesado. Hago un llamado a los hombres y mujeres de fe que poseen pequeñas o grandes fortunas a aportar a la patria dominicana. Espero que nuestros deportistas, que nuestros artistas se comporten a la altura de la situación que ahora vivimos. Mientras más discreto sea el aporte, más valor tendrá ante Dios. Así también el tejido o estructura estatal, como instancia mayor, está llamado a estar atento al cuidado de las instancias menores. Hay que ayudar a desarrollar a la familia en estos momentos y cuidarla. Hay que cuidar de las diversas agrupaciones y asociaciones de las que la familia forma parte. El descuido de estas instancias menores por parte de las mayores atenta contra el desarrollo de las primeras, les hace dependientes y al mismo tiempo atrofia su capacidad de respuesta, originalidad y de aporte a la sociedad. Pensemos en el centralismo excesivo en nuestros países del aparato estatal y las funciones públicas, que hace que muchas instancias menores solo cuenten a partir de ciertos intereses no siempre potables, que hace que muchas veces nosotros seamos la piñata de la fiesta electoral, que hace que muchas veces solo contemos cada 4 años. La subsidiariedad se nos impone y se nos exige ahora más que nunca, y sobre todo en forma de solidaridad. El principio de subsidiariedad pide urgentemente que las instancias estatales velen en todo momento con total determinación para que no se cometan abusos contra la población, que es el capital humano y el principal de una nación. Así en estos días hemos tenido con vergüenza que asistir en medio de esta crisis a escuchar cómo ciertos elementos hacen gala de todo tigueraje y marrullería, y no se les ha apretado el pecho para procurarse sórdidas ganancias a partir del sufrimiento de quienes están postrados ante esta pandemia. ¿Cómo es posible que existan tales alimañas? ¿Y cómo no se les para los pies a tiempo? ¿Cómo es posible que haya gente obtusa que tenga tiempo y espacio en medio de estas desgracias para pensar solo en llenar sus arcas a costa de la necesidad de la población en riesgo de enfermar y de morir en gran número? Les cabe la sentencia dictada por el mismo Dios en labios del profeta Oseas, que ante la corrupción y la maldad de los dirigentes de su pueblo, que compraban al pobre por un par de sandalias y vendían hasta la paja del trigo, les dijo: sean quienes sean, de las altas instancias que sean, de la familia y el apellido que sean, jura el Señor que no olvidará lo que hacen.
Jura el Señor que no olvidará esta injusticia. No olvidará el dispendio y el despilfarro y la grosera costumbre de pretender siempre sacar todo lo que se pueda de las arcas públicas, dejando al país siempre sumido en deudas, por mucho que hablen de crecimiento mega económico, macroeconómico y todas esas palabruchas. Invitamos pues a quienes tienen la responsabilidad de dirigir la cosa pública que escuchen el grito que surge ahora en medio de esta crisis, para que sean escuchados a su vez. Que escuchen, que nadie quede desamparado en manos del egoísta, el avivato y el ladrón de turno. Pero no todo es negativo, no todo son denuncias y quejas. Hemos de dar gracias a Dios también, porque existen ciudadanos que merecen tal calificativo por lo que hacen, que acatan las leyes, que se cuidan y cuidan así a los demás. Está el ingente cuerpo de salud integrado por los hombres de ciencias médicas, los hombres y las mujeres, enfermeros, enfermeras, voluntarios, soldados, empresarios y particulares que dan de su tiempo, de su haber y de su tener para consolar y para enfrentar juntos esta difícil situación. Esos que hacen el bien de manera sencilla y discreta, sin publicaciones, porque el bien evangélico no se publica. Es tiempo de arrimar no solo el hombro, todo el cuerpo, y juntos ayudarnos sabiendo que todo cuanto nos hacemos, todo cuanto me hacen a mí, todo cuanto yo le hago a usted, nos los hacemos. Eso se lo hacemos al mismo Jesucristo, que dijo: lo que haces a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo haces. Solo quien escucha el grito de Jesús en los otros que sufren puede gritar a su vez y esperar ser escuchado. Cristo era ciertamente hombre y como tal sintió la necesidad fisiológica de la sed, uno de los mayores tormentos de los crucificados. Tengo sed es la palabra más radicalmente humana que Cristo pronuncia en la cruz. Este Cristo, 100% hombre, en su aflicción y su sufrimiento, siente necesidad de ser escuchado para así poder saciar su sed. Pero vemos que la cerrazón y la indiferencia de sus verdugos, que tenían el corazón embotado en las dádivas de este mundo y en las secuelas del pecado, no escucharon el clamor de su necesidad. Lamentablemente, esta necesidad de Cristo de saciar su sed continúa estando vigente hoy en nuestra sociedad, en cada dominicano que, herido y frustrado en su día a día ante la falta de una verdadera democracia que nos represente a todos con igualdad y transparencia, no dejan de clamar por una mejoría real que garantice sus necesidades más básicas: alimentación, educación, justicia, vivienda digna, empleo e igualdad, que sean emanados de un verdadero desarrollo solidario con la mirada puesta a corto, mediano y largo plazo en el bien común. Y si bien es cierto que la humanidad está viviendo momentos muy difíciles,
No menos cierto es que aquel que se despojó de su categoría divina, haciéndose uno como nosotros, sigue sufriendo junto a cada uno de sus hijos y desde la cruz nos muestra y nos enseña que su solidaridad tiene como centro la humanidad. Por eso dijo en una ocasión: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Ante la realidad que acontece y se cierne en nuestra República Dominicana, de gran impacto social, ahora motivada por el coronavirus, sin olvidar que antes de esta pandemia, que nos aboca a todos a ser responsables y acatar el llamado de las autoridades, ya teníamos la gran incertidumbre provocada por el ambiente político, donde la lucha desmedida por el poder, las lisonjas de unos cuantos que no han entendido que la política se ejerce sirviendo, no para ser servidos, y las dádivas de otros ante la carencia de muchos, desnudan y dan al traste de por qué ocupamos uno de los primeros lugares, uno de los últimos lugares en educación. Como Iglesia nos preocupan esas realidades que por años se repiten y que vienen siendo ese vinagre moderno mezclado con miel que pretende seguir anestesiando a un pueblo que agoniza. Pero no todo está perdido, pues desde aquí vemos el despertar de una ciudadanía que aún tiene esperanza y cree conscientemente que por el camino que nos conducen quienes nos han dirigido en las últimas décadas no es el camino correcto y por lo tanto tienen necesariamente que cambiar y revisar el concepto de desarrollo que no coincide ciertamente con el que se limita a satisfacer los deseos materiales mediante el crecimiento de los bienes, sin prestar la urgente atención al sufrimiento y a la sed de tantos. Frente a esta pandemia, el tiempo es apremiante y más que oportuno para que todos como sociedad, como dominicanos, logremos alcanzar la patria que queremos, enarbolando los valores que nuestros padres fundadores soñaron. En ese orden, basta ya de oprimir al pobre, basta ya de comprar conciencias y de aprovecharse de la ignorancia del marginado, fruto de sus malas acciones. Tomemos conciencia plena de que todos somos hermanos y salgamos de nuestros egoísmos, de nuestra desidia y con arrojo, coraje y mucha valentía comencemos a vivir nuestras responsabilidades con coherencia entre nuestro hablar y actuar, pues como decía Alejandro Magno, de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Por eso, reflexionemos con humildad acerca de cómo anda nuestra solidaridad con ese otro Cristo sediento, representado en nuestro pueblo sufriente, y que todos vemos a nuestro alrededor y antes quienes a diario nos hacemos de forma fácil los indiferentes. Pidamos la gracia al Espíritu Santo de poder ser solidarios con el hermano que se encuentra envuelto en tantas vicisitudes y que no le permiten tener una vida digna como ser humano único e irrepetible. Exhortamos a todo el pueblo de Dios a no perder la fe, a no perder la esperanza en un mundo nuevo que debe comenzar aquí y ahora, a pesar de las dificultades. Mantengamos la unidad como un solo cuerpo, desterrando de nuestros corazones el egoísmo, el orgullo y la vanidad.
Seamos solidarios en todo momento con los demás, de modo especial los desfavorecidos, los que viven en situaciones de vulnerabilidad, los que están marginados por el sistema imperante. Es tiempo propicio de aunar esfuerzos para alcanzar una sociedad mejor, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, modelo de servicio. Él mismo lo dice en su palabra: no he venido a ser servido, sino a servir. Este es el legado más grande del cual nosotros, los cristianos, debemos ostentar, y ha de ser el ejemplo vivo y eficaz que direccione nuestra coherencia de vida, ya que, como nos dice San Pablo, una fe sin obras es una fe muerta. Todo está cumplido. Es la penúltima palabra pronunciada por Cristo. La pronuncia en el momento más duro y cruel de su vida. En medio de la cuarentena y el miedo de estos días, son estas para nosotros palabras de alegría. Pues no puedo estar triste como un hijo sin padre, quien tiene a un Dios poderoso que vino a amarle. Comprendo lo que cada uno en nuestro país siente. Todos hemos pasado por momentos muy complicados. Hemos pasado días en que no hemos sabido cómo afrontar las desgracias que nos han circundado. Sé muy bien que en este momento tantos de nosotros nos sentimos sin fuerzas e inclusive abandonados. Pero en medio de todo este gran conflicto, Dios está a nuestro lado. Se acerca y nos dice palabras que no habíamos esperado. Nos dice qué hacer para salir de ese lugar en el que estamos quedados, y con su gran poder nos hace comprender que todo obra para bien al fin y al cabo. Tomémonos de la mano del Señor, que ha venido a rescatarnos. Pongamos la mirada en el Salvador, quien ha venido a ayudarnos. Tomemos su diestra poderosa para que Él pueda levantarnos, y procuremos aprender de las cosas que Dios está con todo esto enseñándonos. Dios quiere hacer cosas que superen todas nuestras razones. Este virus nos está enseñando que estábamos viviendo mal, y hemos llegado a este día convencidos que en el futuro o cambiamos o morimos. Sin Dios sufrimos. Con Él, al final de nuestros días, podremos decir llenos de alegría que todo en nuestra vida se ha cumplido. No desesperemos, hermanos, que el brazo poderoso de Yahvé no se ha secado. Estamos viviendo una experiencia de prueba y de dificultades, una experiencia en la cual tenemos que confirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por eso, al contemplar a Jesús que se entrega en las manos del Padre, pidámosle a ese Jesús el regalo de esa confianza absoluta en Él ante la situación actual causada por esta pandemia. Quiero terminar esta reflexión y oración con las palabras del Papa Francisco en la bendición Urbe
et orbis, alentándonos el Papa a nosotros, a la Iglesia, al mundo, alentándonos como Jesús alentaba a sus discípulos en aquella tormenta en el lago. Decía el Papa, entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual que los discípulos experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. Confiados en esa palabra, con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela, sigue diciendo el Papa, y en medio de nuestra tormenta nos invita a esperar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla, dice el Papa. Esa ancla es la cruz de Jesús. Hemos sido salvados en esa cruz. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. Interesante el mensaje de los sacerdotes católicos, el sermón de las 7 palabras. Nosotros pausamos ahora aquí en Informativo Universal. Al regresar, vamos a contarles cómo va a estar la temperatura caluroso en el país durante este fin de semana. Ya volvemos.